Hola a todos, mi nombre es Horacio Cheveste, soy el profesor titular de levantamiento geológico. En este video, que es el primer encuentro que tengo con ustedes, vamos a introducirnos en el uso de los mapas topográficos. Pero antes tenemos que abordar algunos conceptos que seguramente serán nuevos para ustedes. Vamos a recordar cómo funciona el sistema de coordenadas geográficas, cómo hacen los geodestas para representar en un plano una porción esférica de la superficie de la Tierra. También vamos a introducirnos en el concepto de datum. Bueno, se preguntarán por qué vamos a analizar o por qué vamos a trabajar con los mapas topográficos. Como les comentaba Luciano, nuestro profesor adjunto, en el primer encuentro que tuvieron con la cátedra, los mapas topográficos pueden ser mapas base sobre los cuales volcar la geología y además tienen información relevante a la hora de ser utilizados para hacer un levantamiento geológico. Al momento de tener que hacer un mapa de cualquier tipo, los objetos que vamos a representar en él tienen que estar georreferenciados, es decir, debemos conocer su ubicación sobre la superficie de la Tierra. El sistema de referencia para la ubicación de estos puntos es el de las coordenadas geográficas, que seguramente conocen, que consta de tres variables: latitud, longitud y altura respecto a una superficie de referencia, las dos primeras expresadas en el sistema sexagesimal. Cuando vemos una imagen, la latitud se mide desde el ecuador hacia los polos de 0 a 90 grados y es positiva, o la latitud norte en el hemisferio norte, y negativa, o la latitud sur en el hemisferio sur. La longitud de un punto sobre la superficie terrestre es el valor angular entre el meridiano que pasa por ese punto, que se llama meridiano del lugar, y el meridiano de Greenwich. También se mide en grados, minutos y segundos, y se debe indicar si está al este o al oeste del meridiano de Greenwich. Otra manera de expresar la longitud es anteponer al valor angular un signo positivo si el punto está situado al este del meridiano de Greenwich y negativo si está al oeste. Ahora, para llegar al mapa como un plano, primero debemos trasladar los puntos del terreno a una superficie que puede expresarse matemáticamente y de ahí proyectarla al plano. Si la Tierra fuera una esfera, no habría ningún problema para hacer esta transformación. El caso es que la Tierra no es una esfera, sino que responde a una figura compleja denominada geoide, que se podría imaginar como la prolongación de la superficie del mar si éste estuviera en calma y en ausencia de mareas por debajo de los continentes. Es una superficie equipotencial respecto a la fuerza de gravedad a la cual siempre es perpendicular, es decir, sobre toda su superficie la fuerza de gravedad tiene el mismo valor. La heterogénea distribución de los materiales geológicos de distintas densidades en el interior de la Tierra y la formación producida por la rotación hace que la superficie del geoide sea parcial de la esfera, con distancias distintas desde el centro de la Tierra a distintos puntos de su superficie. Resumiendo, debido a su forma irregular, el geoide no resulta una superficie de referencia adecuada para proyectar sobre ella los puntos de la Tierra ni para transformarla en un plano. Esta transformación podría hacerse de manera empírica, pero no matemática. Para la confección de mapas es necesario contar con una superficie de referencia que responda a un modelo matemático que permita el paso de una superficie tridimensional parecida a la esfera o a un sector de esfera a un plano. Para este fin es necesario reducir la compleja forma del geoide a una superficie de aproximación que pueda expresarse matemáticamente. La superficie geométrica definida matemáticamente que más se aproxima al geoide es el elipsoide o elipse de revolución. Es una figura tridimensional formada por la rotación de una elipse en torno a su eje menor que reproduce el achatamiento de la Tierra en los polos. Existen numerosos modelos de elipsoides definidos de acuerdo a la mejor adaptación a la zona a la cual se trabaja. Es decir, en cada región geográfica o país se utiliza el elipsoide cuya superficie se aproxima lo más ajustadamente posible al geoide en esa región. Habíamos dicho que la tercera coordenada que necesitábamos conocer para ubicar un punto sobre la superficie terrestre era su cota o altura, medida desde un plano de referencia. En todas las hojas topográficas, los datos de altura de los puntos acotados y las curvas de nivel tienen sus alturas referidas al nivel medio del mar.
h en la figura, o altura ortométrica, es la distancia que hay entre la superficie del geoide y el punto en la superficie del terreno, medida según la vertical del lugar, que es la dirección del hilo de la plomada. Esa superficie de referencia se denomina datum vertical. Es el nivel medio del mar extendido por debajo de la superficie. Es el geoide. Hay otro datum vertical que es la superficie del elipsoide. La cota en este caso es h minúscula del dibujo o altura elipsoidal. Los GPS entregan los valores de altura referidos al elipsoide, o sea, altura elipsoidal. También existe un datum horizontal que está conformado por una superficie de referencia, que es un elipsoide, y lo que se denomina punto fundamental, que es el lugar donde el elipsoide y el geoide son tangentes, es decir, donde la vertical del lugar, o sea, la normal al geoide, y la normal al elipsoide coinciden. En Argentina se usó en la cartografía topográfica hasta 1994 el datum denominado Campo Inchaspe, que era un paraje en la provincia de Buenos Aires donde se cumplía esta condición, que la vertical del lugar y la normal al elipsoide coincidían. A partir del año 1994, toda la nueva cartografía topográfica y geológica que produce el Estado Nacional se realiza según un nuevo datum denominado POSGAR 94, que en realidad es el datum que usan los GPS, que se llama WGS84. ¿Por qué es importante saber con qué datum se hizo un mapa? Cuando obtenemos en el campo una posición geográfica con GPS y luego lo volcamos, por ejemplo, en un mapa topográfico del IGN, que es el organismo encargado de hacer los mapas topográficos, Instituto Geográfico Nacional, para que el dato de GPS caiga en el lugar correcto en el mapa, el GPS debe estar seteado o configurado con el mismo datum que el mapa. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Por dos motivos. Primero, porque es muy fácil recordar que la distancia del Ecuador al polo, medida sobre un meridiano, son 10 millones de metros, o 10.000 kilómetros. Así fue como se definió el metro patrón en 1795. Se hizo un congreso en París y bueno, se buscaba un sistema de medidas que fuera universal para toda la Tierra, y bueno, se acordó que esa medida de longitud iba a ser la 10 millonésima parte de la distancia que hay entre el Ecuador y el Polo Norte en el meridiano que pasa por París. Es decir, toda la circunferencia de la Tierra sobre un meridiano va a medir 40.000 kilómetros. Sabiendo esto, es fácil, por ejemplo, calcular cuál es el radio de la Tierra, porque si a los 40.000 kilómetros lo dividimos por 2pi, nos va a dar 6.366, que es el radio medio de la Tierra. También esto nos permite medir, por ejemplo, el arco de un grado meridiano, porque si quisiéramos saber cuánto mide un grado meridiano, es muy sencillo, deberíamos dividir los 40.000 kilómetros entre 160, que son la cantidad de grados que tiene la circunferencia, y esto nos va a dar 111 kilómetros. Bueno, les dejo para que resuelvan cuánto mide un grado de cualquier paralelo. Por ejemplo, el de 35 grados de latitud sur, que es el que está representado en la próxima filmina o diapositiva. Lo dejo para que lo resuelvan. Una vez trasladados los puntos de la superficie de la Tierra al elipsoide, deben ser proyectados sobre un plano o figura geométrica que puede ser fácilmente transformada en un plano. Entonces, según sea la figura geométrica de proyección, estas pueden ser azimutales, cónicas o cilíndricas. En la proyección azimutal, la superficie del elipsoide se transfiere directamente al plano. En el caso de la cónica, a un cono que tiene la posibilidad de
cortarse en una línea que una su vértice con la base y transformarlo en un plano, o en un cilindro que también permite luego ser transformado en un plano. Bueno, por otra parte, como en el pasaje de la superficie esférica de la Tierra a un plano, es imposible evitar la deformación. Las proyecciones pueden ser conformes, equivalentes o equidistantes. En las proyecciones conformes se mantienen los valores triangulares entre las líneas representadas en la Tierra y las líneas representadas en la proyección. Casi todos los mapas que nosotros vamos a utilizar, las proyecciones son conformes. En las proyecciones equivalentes, lo que se mantiene se conservan las proporciones de las áreas, pero no sus formas. Y en las equidistantes se conservan las distancias, pero no las direcciones ni las superficies. Una de las proyecciones y también de las primeras proyecciones y también una de las más exitosas fue la proyección de Mercator. Es una proyección cilíndrica donde el eje del cilindro coincide con el eje de rotación de la Tierra. El centro de proyección es el centro de la Tierra. La única línea que no tiene deformación en la proyección es el ecuador, que es donde el cilindro es tangente a la Tierra. A medida que nos alejamos de él, la deformación aumenta y se hace infinita en los polos. Como ven en el dibujo, la superficie de Groenlandia es igual o superior a la de América del Sur, por la deformación de las altas latitudes. Meridianos y paralelos se cortan a 90 grados. Una vez hecha la proyección, se corta el cilindro y se lo transforma en un plano. Esta proyección fue muy exitosa porque se usaba mucho para navegar. Es decir, los navegantes podían seguir el rumbo de la brújula y seguir las líneas que trazaban en el mapa, siguiendo esos azimutes, iban a llegar a los lugares que, si no se producía demasiada deriva, iban a llegar a los lugares que planeaban. La proyección que más nos interesa es la transversa de Mercator, o Gauss-Kruger, que es la utilizada por el Instituto Geográfico Nacional para la realización de las hojas topográficas de la República Argentina. En este caso, el eje del cilindro está contenido en el plano del ecuador. El cilindro es tangente a la Tierra en un meridiano que se denomina meridiano central. Solo se proyecta sobre el cilindro la porción de la superficie de la Tierra ubicada entre dos meridianos separados por 3 grados. Esto es para que la deformación no sea muy grande, solamente se proyecta sobre el cilindro en un uso de 3 grados de ancho. Como el ancho de la República Argentina es mucho más que 3 grados, se usan 7 cilindros cuyos meridianos centrales son los que se muestran en el dibujo y en la tabla, que también muestran los límites de cada faja. Otra vista de las fajas con sus meridianos centrales y sus paralelos. El IGN publica hojas topográficas a escala 1:500.000 que ocupan todo el ancho de la faja, es decir, tienen 3 grados de ancho por 2 grados de alto. Cada hoja está identificada por un número conformado por el valor del paralelo central, seguido por el del meridiano central. 3760 en este ejemplo. En el dibujo está exagerado la convergencia de los meridianos hacia el polo sur. En realidad, cuando vemos una hoja a escala 1:500.000, cualquier otro que tenga este tipo de proyección, parece rectangular. Sin embargo, si medimos su límite inferior y superior, veremos que este último es un poquito mayor, un poquito más largo. Otra consecuencia de la convergencia de meridianos es que, por ejemplo, una hoja topográfica en la provincia de Salta es mucho más ancha que una hoja de la misma escala en la provincia de Santa Cruz. Por otra parte, la línea del meridiano indica la posición del norte geográfico. Cada meridiano central, los meridianos que limitan la carta 500.000, están apuntando hacia el norte geográfico.
Una vez proyectado el mapa, se dibuja sobre la cuadrícula de coordenadas Kruger. Las líneas norte-sur son paralelas entre sí y el meridiano central, que indican el norte de cuadrícula. Las líneas este-oeste son perpendiculares a las anteriores. La cuadrícula está dibujada con una equidistancia de 4 centímetros, independientemente de la escala de la hoja. Fácilmente podemos comprobar que el norte de cuadrícula y el norte geográfico coinciden en el meridiano central, pero no en el resto del mapa, siendo la diferencia más grande hacia los bordes, según puede verse en el dibujo. La cuadrícula Gauss-Kruger es un sistema de coordenadas planas, como un sistema cartesiano, aunque en este el eje X es el eje norte-sur y el eje Y es el eje este-oeste. La coordenada Y, oeste, tiene valor 500.000 en el meridiano central, aumenta hacia el este y disminuye hacia el oeste. Como todos los meridianos centrales de todas las fajas tienen valor 500.000, para distinguir uno de otro se le antepone al 500.000 el número de la faja. En el ejemplo de la figura, el meridiano central de la faja 6, cuyo meridiano central es el de 57 grados, tiene valor en la coordenada este 6.500.000. La coordenada X o norte tiene su origen en el polo sur. En el ejemplo de la figura, los 6.136.888, que es la coordenada X o norte del centro del patio del edificio de aula de la facultad, es la distancia que lo separa del polo sur. El IGN edita cartas hojas geológicas a distintas escalas. Como dijimos, las hojas a 500.000 ocupan todo el de la faja. Acá en el ejemplo mostramos la hoja a 500.000 3760, que tiene, por supuesto, 3 grados de ancho por 2 grados de alto. Sobre esa misma área, el IGN edita cartas al 250.000, cuya denominación es la denominación de la carta 500.000 seguido por un número romano. 3761, la que está al noroeste, 3762 romano, la que está al noreste, 3763, la que está al sudoeste, y la 3764, la que está al sudeste. Cada una de estas cartas, como son un cuarto de la carta 500.000, va a tener un grado 30 minutos de ancho por un grado de alto. Por otra parte, esa misma área de la carta 500.000 también se hacen mapas a escala 100.000 y entran 36 mapas al 100.000 en la superficie que ocupa el mapa 500.000. Por lo tanto, cada uno de estos mapas va a tener 30 minutos de ancho por 20 minutos de alto. Su denominación va a ser, primero, igual que la hoja al 500.000, en este caso 3760. Y después va a tener un número arábigo consecutivo del 1 al 36, empezando arriba a la izquierda, 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos al borde este, y siguen por abajo las 5, las 6, 7, las 7, 8, 9, 10, así sucesivamente hasta llegar a 36. O sea, hay 36 hojas al 100.000 en la superficie que ocupa una hoja al 500.000. Por otra parte, cada una de estas hojas al 100.000, dividida en 4, constituyen las hojas al 50.000. En este caso, cada hoja al 50.000 va a tener la mitad de ancho y de alto que la del 100.000, es decir, 15 minutos de ancho por 10 minutos de alto. Y su denominación va a ser la de la hoja del 100.000, de la cual cada una de estas es una porción, seguida de otro número romano. Por ejemplo, la que tenemos ahí abajo en el dibujito, la 3760-31-3, es la que está en la porción sudoeste de la 3760-31, de la hoja 100.000 3760-31. Por otra parte, la hoja del 50.000 dividida en 4 nos da 4 hojas al 25.000. Cada una de estas va a tener la designación de la hoja al 50.000 seguida por una letra A, B, C y D desde la posición noroeste, pasando a noreste, sudoeste y sudeste.
cada una de estas hojas al 25.000 va a tener 7 minutos 30 segundos de ancho por 5 minutos de alto. Bueno, hojas al 500.000 hay seguramente de todo el país. Hojas al 250.000 también yo creo que ya debe estar todo el país con hojas al 250.000. Hojas al 100.000 posiblemente gran parte del país tenga hojas al 100.000. Hojas al 50.000 yo creo que solamente hay hojas al 50.000 en la provincia de Buenos Aires. Y hojas al 25.000 lamentablemente hay muy poquititas. En esta imagen les muestro una hoja al 250.000 y cómo se ve. Arriba figura, lo primero que vemos es el nombre de la hoja, en este caso Volcán Maipú. El nombre de las hojas es toponímico, digamos, es un nombre que designa un accidente geográfico o una ciudad o algo lo más importante desde el punto de vista geográfico que haya dentro de esa superficie. En este caso el volcán Maipú. A la derecha vemos la designación de la hoja. Hoja 35691, romano. O sea que nosotros cuando vemos esto, ni siquiera tenemos que ir abajo a mirar la escala. Ya sabemos que es una hoja al 250.000. Porque si hubiera sido 3569 solo, era 500.000. Pero esto es 3569, 1 romano, por lo tanto, es una hoja al 250.000. Y de las 4 en que se divide la hoja al 500.000, la número 1 es la que corresponde arriba a la izquierda, o sea, al noroeste. Y abajo también podemos ver la escala. Tal cual habíamos dicho, es una hoja a escala 1 en 250.000. ¿Por qué son importantes las hojas topográficas? Las hojas topográficas guardan o tienen en su interior información sensible. Por ejemplo, acá ¿qué vemos? Acá hay un símbolo que es un triangulito con un punto. Y tiene un número 8. Ese triángulo significa que ahí hay un punto trigonométrico. Un punto trigonométrico es un punto que está materializado en el terreno con un mojón como este parecido que está acá. Y ese punto, el IGN, tiene calculadas sus coordenadas Gauss-Krüger. Es decir, si nosotros le pedimos al IGN, vamos a sacar número 8. Bueno, acá no lo vamos a ver en esta porción de esta carta, pero este número 8 en las referencias tiene una designación, ese punto tiene una designación. Con esa designación nosotros le pedimos al IGN y el IGN nos va a dar lo que se llama la monografía del punto, es decir, dónde está ubicado, cómo se llega a él, en el campo de qué fulano y cuáles son sus coordenadas. ¿Qué otra cosa podemos mencionar acá? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Otros puntos, en esta porción de la hoja PUAN, que es una de las hojas que ustedes van a trabajar en el práctico 3, bueno, acá vemos un punto trigonométrico. No me olvidé decirle, al costado del punto trigonométrico hay dos números. Acá dice 209,0 y 209,2. Esa es la cota del punto. 209 es la cota del piso y 209,2 es la cota de la parte más alta del disco de bronce que tiene arriba el mojón. Otros puntos que también están en la carta y están identificados en el terreno son estos. Es un círculo con una flechita que se llama pilar de Azimuth. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá tenemos un punto trigonométrico y un pilar de Azimuth. Este punto trigonométrico está vinculado a este pilar de Azimuth. Y el IGN me va a decir a mí cuál es el Azimuth que hay entre este punto y este según el norte de cuadrícula. Eso es muy importante porque si yo quiero realizar un trabajo de mapeo en esta zona con un instrumento óptico, lo vamos a ver mucho más adelante, yo puedo ubicar el instrumento en este punto y orientarlo con el pilar de Azimuth porque yo sé cuál es el Azimuth entre acá y acá. Otros puntos importantes que existen en las hojas topográficas son los puntos fijos, que son un circulito con una cruz en el centro.
Estos son puntos como este, también es un mojón con una placa de bronce, que están en el terreno. Si nosotros vamos por la camioneta por este camino, cruzamos el alambrado, nos vamos a encontrar con esto. Y acá que nos dice que la parte más alta de este botoncito de bronce que figura en la placa de bronce, tiene cota 217,50, perdón. Acá también hay dos valores, 217,3 es la cota del piso y 217,50 es la cota de la parte más alta de este botoncito. Fíjense una cosa interesante. La cota del piso está medida con un decimal, quiere decir al decímetro. En cambio, la cota del mojón está medida al centímetro. ¿Esto para qué sirve? Yo quiero determinar la cota de cualquier punto de acá alrededor, puedo utilizar este como referencia. Y con algún sistema de nivelación que vamos a ver más adelante, yo puedo obtener la cota con mucha precisión de algún punto que esté cerca de por ahí. Bien, ¿qué otra cosa vemos en las cartas topográficas? Acá fíjense en esta otra figura, acá vemos que esta es la hoja 3760-2 romano, o sea que ya sabemos que es una hoja al 250.000, cuyo meridiano paralelo central y meridiano central de la hoja 500.000, de la cual este es un cuarto, es de 37 grados el paralelo y 60 grados el meridiano. Esta es la número 2. Quiere decir que es la carta al 250.000 que está arriba a la derecha con respecto a la hoja 500.000. Quiere decir que el paralelo de 37 grados, en este caso, es el límite inferior de la hoja. Y acá exactamente vemos que el borde superior es el de 36 grados. Recuerden, los meridianos aumentan de norte a sur. Los paralelos aumentan de norte a sur. Y que los meridianos aumentan de este a oeste, ambos al revés que las coordenadas cartesianas. Bueno, y acá también está indicado el meridiano que limita esta carta al este, que es el de 58 grados 30 minutos. Es decir, que el meridiano central de esta carta, de la faja, va a estar en el extremo oeste de este mapa. Esta es la monografía de un punto trigonométrico. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, este punto trigonométrico está acá, cerca de la ciudad de Junín, que se llama ¿cómo se llama? Junín, se llama Juni. Bueno, es un punto trigonométrico de la red nueva, de la red Postgard. Y acá está su ubicación, cómo llegar, un planito para llegar a Junín, un planito para llegar al punto, el itinerario que uno tiene que recorrer y sus coordenadas que están acá, en este caso con coordenadas geográficas. Bien, habíamos dicho también que una vez que se hace la proyección del mapa, la proyección cilíndrica transversa, una vez que se proyecta el mapa, se dibuja encima la grilla de coordenadas Gauss-Kruger. ¿Recuerdan? Las líneas norte-sur son todas paralelas al meridiano central. Y las líneas este-oeste perpendiculares anteriores. ¿Cómo se lee las coordenadas Gauss-Kruger en la carta? Tenemos que ir a buscar en la carta, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo quisiera saber cuáles son las coordenadas Gauss-Kruger de la intersección de estas dos líneas, de esta intersección de retícula, ¿qué dice acá? Acá dice 10 y acá dice 10. Yo podría decir, alguien esté prevenido podría decir, y esto tiene valor 10 en el este y 10 en el norte. ¿10 qué? No, eso no es así. Nosotros tenemos que buscar en los bordes de la carta todas las coordenadas Gauss-Kruger tienen 4 dígitos. Por ejemplo acá tiene 4 dígitos. Las coordenadas, habíamos visto hace un rato, que las coordenadas Gauss-Kruger que se expresan en metros y son en millones. Millones de metros.
Quiere decir que acá, al estar en 4 dígitos, esto está expresado en kilómetros. Entonces, esta línea que está acá, que dice 5.500, en realidad la coordenada Gauss-Krüger es 5.500.000. Y estamos justamente en un meridiano central. El meridiano central de esta faja. ¿Y cuál es la faja? ¿Se acuerdan que la identificación de la coordenada Gauss-Krüger en el primer número era el valor de la faja? O sea, acá estamos en la faja 5. La coordenada Gauss-Krüger acá, meridiano central, valía 500.000 y se le antepone el valor del meridiano central, perdón, de la faja. 5.500.000. Esto se lee 5.500.000. Entonces, este 10, ¿cómo se lee? Se lee 5.500.000. 5.510.000. Y en este caso, bueno, acá otra vez se está puesto los 4 dígitos. El GN pone los 4 dígitos cuando se pasa de centenares de miles. Cuando hagamos el trabajo práctico, ya lo vamos a ver ahí con mayor detalle. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, las coordenadas del punto A, en el norte, o la coordenada X, en el norte o X, ¿se acuerdan que esta dirección es la dirección X y esta es la dirección Y? En el norte o dirección X, yo tengo que ver cuánto vale la línea de la cuadrícula que está por debajo del punto, en este caso 6 millones, y sumarle esta distancia, que la puedo medir con el escalímetro. Esta distancia la mido con el escalímetro. En este caso son 6.200 metros. Entonces la coordenada Gauss-Krüger norte del punto A va a ser 6.200. ¿Y cuál va a ser la coordenada este del punto A? Me tengo que fijar en la coordenada del meridiano del norte, de esta línea norte que está más al oeste, que es 5.510.000, y sumarle esta distancia, que la medí con el escalímetro, que son 3.000 metros. O sea que 5.510.000, le sumo 3.000 y me da 5.513.000. Y estas son las coordenadas Gauss-Krüger norte y este del punto A. Bueno, espero que haya quedado claro. Acá le pongo parte de la bibliografía. Esta bibliografía, excepto el apunte, nosotros lo tenemos en la cátedra. Ustedes deberían comunicarse con nosotros para pedirla. No la podemos subir al blog, ni la podemos, digamos, enviar así en forma generalizada porque tienen derechos de autor, pero se la podemos mandar en forma privada, digamos. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima. Chau.